¿Alguna vez has ayudado a alguien que te hirió y esa persona nunca lo supo? Esta historia es sobre abandono familiar, sobre heridas invisibles, y sobre una superación emocional que no gritó por justicia, respondió con amor. Al final, hubo un perdón silencioso y quizás sea eso lo que te emocione hoy. Mira hasta el final y comenta si tendrías el coraje de hacer lo mismo. Tu historia también puede comenzar aquí. El sonido de la sirena en la madrugada es mi música. Una llamada que me hace sentir vivo. Soy el Drive Gabriel, el cirujano de trauma que cose los pedazos que la vida insiste en. Pero, detrás de la bata, soy el niño que creció oyendo que no pertenecía a ese hogar. Tú no eres nuestro, Gabriel. Solo un favor que hicimos. Era el mentre de mi infancia. Me criaron, sí, pero con el pan de la obligación y el agua de la indiferencia de él. Mi hermano, el hijo de sangre, era el sol de la casa. Yo, la sombra que lo seguía. La medicina fue mi escape. Mi forma de construir una identidad que fuera solo mía. Una identidad forjada en el acero de la resiliencia, lejos de los ojos que nunca me. Cada vida que salvo es una prueba de que existo, de que tengo valor, de que soy. Y en esa noche fría, el pasado tocó la puerta de la emergencia, sangrando en una camilla. Un grave accidente de coche en la carretera. Un niño pequeño, atrapado, en estado muy. Su rostro, cubierto de sangre y hollín, me resultaba extrañamente familiar, un eco. Era Liu, mi sobrino, el hijo de mi hermano. El nieto de la familia que nunca me quiso. Mis rodillas flaquearon por un segundo, el suelo pareció desaparecer bajo mis pies. El niño que veía en raras fiestas familiares, siempre de lejos, ahora estaba en mis. Su vida dependía de mi habilidad, de mi enfoque, de mi capacidad de ser médico, y no el niño rechazado que criaron con las sobras del afecto que daban a su hijo. El equipo se movía con la urgencia de siempre, pero para mí el tiempo se había vuelto. Cada bit del monitor era una cuenta regresiva, no solo para su vida, sino para él. Para el enfrentamiento final con mi propia historia. Con los fantasmas que intenté dejar. Mis padres adoptivos y mi hermano llegaron al hospital como un huracán de desesperación. No me reconocieron de inmediato, sus ojos estaban fijos en el drama de su hijo amado. ¿Dónde está el médico? Mi hijo necesita al mejor. Gritó mi padre, el hombre que me. Yo soy el médico responsable, respondí, mi voz sonando más firme de lo que esperaba. El shock en sus rostros fue un espectáculo silencioso de ironía. Un teatro del absurdo. El niño que no era de la familia ahora era la única esperanza. De la familia que lo. La mujer que me llamaba a favor, mi madre, ahora me miraba con una súplica en los ojos. Una súplica que esperé toda mi vida. Pero que llegó de la forma más trágica posible. El poder, por primera vez, estaba en mis manos, el poder de salvar o de vengarme, y la elección que hiciera definiría no solo su futuro, sino el hombre que yo soy. El estado de Liu era crítico. Una hemorragia interna compleja, un trauma craneal severo. La cirugía era delicada. De altísimo riesgo, y yo era el único especialista. De guardia. Mientras me preparaba en el quirófano, las voces del pasado me asaltaban sin piedad. Nunca serás como nuestro hijo. Recuerda siempre de dónde vienes, de la nada. Sus palabras eran las cuchillas que ahora guiaban mis manos, una dualidad muy peligrosa. Podría dejar que la mano temblara. Podría cometer un error. ¿Quién podría culparme? La venganza sería dulce y silenciosa, un plato servido frío, en la mesa de cirugía. Pero entonces miré la pequeña ficha médica de Liu, su tipo de sangre, y vi algo más. Y vi algo que no tenía sentido, una anomalía genética. Un marcador raro que conocía, un marcador que llevaba en mi propia sangre. La única herencia que pensé tener, ese marcador genético era la pieza que faltaba en el rompecabezas de mi existencia. No era una coincidencia. Era un lazo de sangre, una verdad que me fue ocultada. Leo no era solo mi sobrino por crianza. Había algo más, un secreto muy bien enterrado. Mi mente giraba.
intentando procesar la implicación de ese descubrimiento tan chocante. El abandono que sufrí no era solo emocional, era una red de mentiras muy bien tejida. No me rechazaron solo por ser de fuera, sino quizás por ser de dentro de la familia. Un fruto de algo que necesitaban esconder a toda costa, una vergüenza para la familia. La cirugía ahora tenía un nuevo peso. ¿Una nueva dimensión? No estaba salvando solo, estaba salvando una parte de mí, una conexión de sangre que ni siquiera sabía que existía. Y mi responsabilidad, que ya era inmensa, se convirtió en algo sagrado, trascendental. La cirugía duró horas, una danza delicada entre la vida y la muerte, la precisión y cada sutura, cada pinza. Cada decisión era un acto de guerra contra el pasado que ya no era el niño asustado, era el comandante de esa batalla, el guardián de la vida. El guardián de la vida de mi sobrino, de mi sangre. De la única familia verdadera que el equipo observaba en silencio, sintiendo la energía diferente que emanaba de mí. No era solo profesionalismo, era una devoción, una entrega que iba más allá de él. Estaba luchando por mi propia historia, por mi identidad, por mi verdad oculta. Y, al final, tras una eternidad de tensión, lo logré. La hemorragia fue contenida. El pequeño cuerpo de Liu, frágil pero vivo, estaba estable. La batalla había sido. Salí del quirófano exhausto, pero con una sensación de paz que nunca antes sentí. La familia me esperaba en el pasillo, sus rostros una máscara de angustia y de esperanza. ¿Él va a vivir?, preguntó mi madre, la voz un hilo, la arrogancia. Deshecha. Está estable. La cirugía fue un éxito. Va a vivir, respondí sin ninguna emoción. El alivio de ellos fue visceral, un llanto colectivo que resonó en las paredes frías. Mi padre, el hombre que nunca me abrazó, me sujetó por los hombros con los ojos. Gracias, hijo, susurró. La palabra hijo saliendo de su boca por primera vez. Esa palabra que tanto deseé oír ahora sonaba vacía, tardía, casi como una ofensa. Pero no dije nada. Solo asentí, manteniendo mi postura, mi silencio impenetrable. Mi hermano, el sol de la casa, ahora me miraba con una mezcla de gratitud y de vergüenza. Él sabía. Todos ellos sabían de la ironía. Del cheque que el destino les estaba cobrando. En los días siguientes, la verdad salió a la luz, no por mí, sino por el peso de la culpa. Mi padre me buscó en mi oficina, un hombre roto. Envejecido por el dolor y el miedo. Confesó, yo era su hijo, fruto de un romance que tuvo antes de casarse con mi madre. Mi madre biológica murió en el parto, y él, sin coraje para asumir, me llevó a casa. Su esposa, mi madre adoptiva, aceptó criarme, pero con una condición. Yo nunca sería. Yo sería el secreto, la herida. El recordatorio constante de la traición que tuvo que. El abandono familiar que sufrí no fue por ser un extraño, sino por ser la prueba viva. La prueba viva de un pecado que intentaron enterrar bajo la alfombra de la hipocresía. Escuchar todo aquello fue como recibir un golpe en el alma, pero, extrañamente, trajo. El rechazo de ellos no era sobre mí. Nunca lo fue. Era sobre ellos, sobre su propio. No grité. No lloré. No reclamé. Solo escuché en un silencio que pesaba toneladas. La superación emocional que construí a lo largo de los años me dio la fuerza para no. Miré a ese hombre, mi padre, y no vi un monstruo, sino un cobarde. Un hombre débil. Un hombre que sacrificó la felicidad de su propio hijo para mantener las apariencias. Y sentí lástima. Una lástima profunda y genuina que borró cualquier rastro de rabia. Mi venganza no era necesaria. La vida ya se había encargado de ajustar las cuentas. La felicidad de ellos, el futuro de su linaje, su precioso nieto, estuvo en mis manos. Y yo, el hijo rechazado. Elegí la vida. Elegí el honor. Elegí la nobleza. Liu necesita cuidados. En eso todos debemos enfocarnos ahora, dije, cerrando el tema. Y con esa frase me liberé. Me puse por encima del dolor, por encima de su mentira.
La recuperación de Liu fue un pequeño milagro, un testimonio de la resiliencia infantil. Lo visitaba todos los días, no solo como médico, sino como el tío que siempre fui. Y, quizás, como el padre que podría haber sido si la vida hubiera sido diferente. La familia me trataba con un respeto temeroso, una distancia calculada, sin saber cómo. Estaban en deuda conmigo, una deuda que nunca podrían pagar. Y ellos lo sabían muy bien. Pero yo no quería su pago. No quería su amor tardío, ni su gratitud forzada por culpa. Ya había encontrado mi valor, mi identidad, mi propia familia en el mundo real. La familia que construí con mis amigos, mis colegas, mis pacientes. Mi gran vocación. El perdón silencioso que les di no fue un regalo para ellos, sino para mí mismo. Fue la última puerta que cerré al pasado, la última cadena que finalmente rompí. El día del alta de Liu, la familia estaba reunida en la habitación, un retrato de. Entré para dar las últimas instrucciones, manteniendo mi postura profesional y calmada. Mi padre intentó decirme algo, pero las palabras no salían, atrapadas en su garganta. Mi madre adoptiva solo bajó la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos, y yo entendí. Mi hermano me dio un abrazo torpe, un gesto que valió por 1000 palabras de perdón, y el pequeño Liu, en su regazo, me sonrió una sonrisa, pura, inocente, sin saber nada, sin saber que el hombre que lo salvó era el tío que apenas conocía la sangre de su. Apreté su manita, un gesto de despedida y de bendición, un vínculo que nos uniría. Y salí de esa habitación, dejando atrás a la familia que me crió, pero que nunca me, dejando atrás el dolor, el rechazo, el abandono, y caminando hacia mi propia paz. La vida continuó y el hospital volvió a ser mi refugio, mi puerto seguro, mi hogar. La historia de mi familia se convirtió en una cicatriz, ya no una herida abierta una cicatriz que me recordaba mi fuerza, mi resiliencia, mi capacidad de transformar. La capacidad de transformar el mayor de los dolores en la mayor de las victorias. No necesité un apellido para ser alguien. Me convertí en el Drive Gabriel por mérito. Y esa era mi verdadera herencia, la única que importaba, la única que nadie podía. La herencia de mi esfuerzo, de mi dedicación, de mi juramento de curar y de cuidar. Sus palabras ya no me definían, su silencio ya no me hería. Estaba finalmente libre. Estaba finalmente libre. No de ellos, sino de la necesidad de su aprobación, de su amor. Y esa libertad tenía un sabor dulce, el sabor de la paz conquistada con mucha lucha. Años después, recibí una invitación para el cumpleaños de Liu. Dudé, pero decidí ir. No por ellos, sino por él. Por el niño que salvé, por el lazo de sangre que nos unía. La fiesta era en su casa, la misma casa, donde crecí como una sombra, un extraño. Pero, al entrar, algo era diferente. El aire era más ligero, menos opresivo. Más, la familia me recibió con un respeto genuino, sin la formalidad temerosa de antes. El tiempo, la gratitud, quizás la culpa habían obrado una lenta transformación. Mi padre conversó conmigo, no sobre el pasado, sino sobre el futuro. Sobre la vida. Mi madre me sirvió un trozo de tarta, con una sonrisa que, por primera vez, llegó. Y mi hermano me presentó a sus amigos como mi hermano, Gabriel, el mejor cirujano. Eran pequeños gestos, pero que significaban un mundo, un reconocimiento que no pedí. Pero la mayor sorpresa de la noche fue el pequeño Liu, que corrió y me abrazó con fuerza. Tío Gaby. «Qué bueno que viniste», dijo con la inocencia pura de un niño. Me llevó de la mano y me mostró su habitación, sus juguetes, sus dibujos, su vida. Y, en uno de los dibujos en la pared, vi a 2 hombres de la mano. «Somos tú y yo. Eres mi héroe, tío». Papá dijo que «me salvaste la vida», dijo con una gran sonrisa. Las lágrimas que no lloré en el hospital, que no lloré en la confesión, vinieron calientes y silenciosas, lavando los últimos vestigios de dolor de mi alma. Ese niño, con su pureza, me dio el reconocimiento que nunca supe que necesitaba. No era sobre perdón, sobre gratitud, sobre familia.
Era sobre amor. Simple y puro. Y, en ese momento, entendí que mi viaje había valido la pena cada segundo de dolor. A partir de ese día, una nueva relación comenzó a construirse. Ladrillo por ladrillo. Una relación basada no ya en secretos y mentiras, sino en un respeto mutuo y tranquilo. Ya no era el favor, era Gabriel, el médico, el tío, el hermano, el hijo. Y ellos eran mi familia, imperfecta, rota, llena de fallos, pero mía al fin y al cabo. La superación emocional no fue un evento único, sino un proceso de aceptación y de paz. Aceptar que no podía cambiar el pasado, pero que podía construir un futuro diferente. Un futuro donde el amor, aunque tardío, todavía tenía espacio para florecer y sanar. Mi vocación me salvó, pero fue el amor de ese niño lo que me redimió por completo. Él me enseñó que los lazos de sangre pueden ser complicados, pero que los lazos de corazón son los que verdaderamente nos definen y nos dan un lugar. Mi historia, que comenzó con el dolor del abandono familiar, se convirtió en una lección de que nuestra identidad no se define por quienes nos rechazan, sino por quienes elegimos ser a pesar de las heridas, a pesar de las cicatrices. A pesar. El perdón silencioso que ofrecí en el hospital fue el primer paso, pero el viaje continuó con la aceptación, con la compasión y con el coraje de abrirme a la posibilidad de una nueva relación, de una nueva familia, de un nuevo. Y esa es la verdadera resiliencia, no solo sobrevivir al dolor, sino florecer a pesar, florecer en un jardín que nosotros mismos cultivamos con las semillas de la esperanza. Y mi jardín, antes seco y estéril, ahora estaba lleno de vida, de color y de paz. Una paz que conquisté no al olvidar el pasado, sino al integrarlo a quién soy hoy. Cuando entro en un quirófano, ya no me atormentan las voces del pasado que me guía la certeza de que cada vida es un universo lleno de historias, de dolores, y que mi papel, como médico, es ser un guardián de esos universos, un protector de la esperanza, de la posibilidad de curación, de la oportunidad, Mi propia historia me dio la empatía para entender la complejidad del alma humana, la capacidad de ver más allá de la herida física, de tocar las heridas que nos sangran. Y esa se convirtió en mi mayor especialidad, mi verdadero arte, mi misión en la vida. Curar no solo cuerpos, sino también las historias que esos cuerpos llevan consigo. Y, al hacerlo, continúo curándome a mí mismo todos los días, en cada paciente, en cada vida que toco. Honro al niño que fui y celebro al hombre en que me convertí. La familia que me rechazó ahora me celebra. La ironía es inmensa, pero la vida es así. Llena de paradojas, de giros inesperados, de momentos que desafían nuestra comprensión. Aprendí a no cuestionar, solo a aceptar, a agradecer y a seguir adelante con mi vida. El pasado no se puede cambiar, pero el presente se puede vivir con una nueva conciencia, y el futuro se puede construir sobre los cimientos sólidos del perdón y la aceptación. El abandono que sufrí fue la fuerza motriz de mi viaje, el catalizador de mi gran. Y por eso, de una forma extraña y compleja, le estoy agradecido a todo ese dolor. Porque fue él quien me llevó a mi propósito, a mi vocación, a mi paz interior. Y esa paz es mi mayor tesoro. Mi mayor logro, mi herencia definitiva en este mundo. Una herencia que construí con mis propias manos, con mi propio sudor, con mi corazón. El pequeño Liu está creciendo y dice que quiere ser médico, como el tío Gaby, su héroe. Cuando lo oigo decir eso, mi corazón se llena de una alegría que me desborda. El ciclo de dolor se rompió. La herida del rechazo se transformó en una semilla de inspiración, de amor, de curación, que ahora florecerá en una nueva. Esa es la prueba final de que mi viaje no fue en vano, de que mi silencio resonó a través del tiempo, a través de las generaciones, y me curó. No solo a mí. Mi superación emocional se convirtió en un legado, una historia para ser contada, y una historia sobre el poder de la resiliencia, sobre la fuerza del perdón y sobre la
La belleza de encontrar tu lugar en el mundo, no donde esperan que estés, sino donde tu corazón encuentra la paz, la alegría y la verdadera sensación de pertenecer. Si te sentiste conectado con mi historia, quizás sea porque tú también te sientes un extraño en tu propia casa. Un favor en la vida de alguien, una pieza que no sé. Debes saber que tu valor no está en el reconocimiento de los otros, sino en tu propia. En la fuerza que demuestras cada día al levantarte, a pesar del dolor, a pesar de la... Transforma el rechazo en tu combustible, la indiferencia en tu motivación. El abandono. Construye tu propia identidad, tu propia familia, tu propio castillo, tu propio hogar. Y perdona. No para que ellos se sientan mejor, sino para que tú puedas ser libre. La pregunta que te dejo es, ¿cuál es el primer ladrillo que vas a poner hoy para construir tu nueva vida, tu nueva historia, tu nuevo final feliz y en paz? Pues la construcción depende solo de ti, y el poder está todo en tus manos. Ahora.